Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha dado mucho de qué hablar y sigue generando curiosidad y emoción, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, hoy vamos a desentrañar un poco ese gran amor con revelaciones que, bueno, prepárense porque les van a sorprender. Para los que son nuevos por aquí, les cuento que en este canal nos encanta hablar de farándula, de las parejas del momento, de las series que nos roban el corazón y, por supuesto, de los chismes más jugosos. Y la historia de Kerem y Hande desde que protagonizaron Love is in the Air ha sido un auténtico fenómeno. La química que tenían en la pantalla, era innegable. Y por supuesto, esa química trascendió a la vida real, o eso creíamos. Pero antes de que empecemos a profundizar en el tema, y para que no se pierdan nada de lo que les tengo preparado, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, cada vez que suba un nuevo vídeo como este, les llegará el aviso y no se perderán ni un solo detalle. Y ahora sí, prepárense para el chisme. Empecemos por el principio, ¿verdad? ¿Cómo surge esta chispa entre Kerem y Hande? Bueno, como les decía, todo empezó en el set de Love is in the Air. La serie, una comedia romántica turca, fue un bombazo a nivel mundial. La historia de Eda y Serkan, dos personajes que inicialmente se odian y luego se enamoran perdidamente, conquistó a millones de espectadores. Y claro, la conexión entre Kerem y Hande, quienes interpretaban a estos personajes, era simplemente mágica. Durante la grabación de la serie, los rumores de un romance entre ellos comenzaron a circular con fuerza. Los paparazzi los acechaban constantemente buscando la foto que confirmara la noticia. Y poco a poco los gestos, las miradas, las publicaciones en redes sociales, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos en eventos, en vacaciones. Era evidente que la llama del amor estaba encendida. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Kerem y Hande finalmente decidieron hacer pública su relación. Las fotos de ellos besándose de la mano, paseando por las calles, inundaron las redes sociales. Los fans estaban enloquecidos. Por fin, decían muchos. Era como si la historia de amor de Eda y Serkan, de alguna manera, se hubiera materializado en la vida real. La relación de Kerem y Hande se convirtió en una de las más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo. Los fans estaban constantemente pendientes de ellos, de sus publicaciones, de sus interacciones. Querían saber todo sobre su romance. ¿Cómo era su día a día? ¿Qué planes tenían para el futuro? ¿Qué detalles de su relación compartían en privado? La verdad, todos queríamos ser una mosca en la pared. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante y donde vienen las revelaciones. Porque aunque todo parecía perfecto y la pareja irradiaba felicidad, el amor de Kerem y Hande no duró para siempre. Tras un tiempo juntos, y para sorpresa de todos, anunciaron su separación. Un shock. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Las especulaciones no se hicieron esperar. Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de teorías. Se habló de diferencias de opinión, de presiones mediáticas, de incompatibilidad de horarios. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón detrás de la ruptura? ¿Qué sucedió realmente entre ellos? Pues bien, aquí es donde les voy a contar algunas cosas que quizás no sabían. Y es que la realidad a veces es mucho más compleja de lo que parece. Y aquí es donde las revelaciones que les van a sorprender entran en juego. Una de las cosas que más llamó la atención después de la ruptura fue la discreción con la que ambos manejaron la situación. No hubo declaraciones públicas ni acusaciones cruzadas. Ambos se limitaron a emitir comunicados breves y a mantener el silencio. ¿Por qué? ¿Qué estaban intentando ocultar? Una de las teorías más extendidas, y que creo que tiene bastante sentido, es que la presión mediática y las expectativas de los fans jugaron un papel importante en la ruptura. La fama, la atención constante, los comentarios en redes sociales, todo eso puede llegar a ser muy agobiante, especialmente cuando estás construyendo una relación. Y en el caso de Kerem y Hande la presión era aún mayor, ya que eran dos de las estrellas más importantes del momento. Otra de las revelaciones que quiero compartirles, y que he investigado a fondo, es que al parecer, existían diferencias en la forma en que ambos vivían su carrera profesional.
Kerem, con una trayectoria ya consolidada, siempre se ha mostrado muy enfocado en su trabajo y en la calidad de sus proyectos. Hande, por su parte, estaba en un momento de gran crecimiento, y quizás sus prioridades eran diferentes. Esto, sumado a la diferencia de edad, pudo haber generado fricciones en la relación. Además, no podemos olvidar que Kerem y Hande son personas. Y como cualquier persona, tienen sus propias personalidades, sus propios deseos y sus propias necesidades. Es posible que con el tiempo sus caminos simplemente se hayan separado. Quizás sus aspiraciones, sus metas, ya no eran las mismas. Y aunque el amor haya existido, no siempre es suficiente para mantener una relación a largo plazo. Otro aspecto importante y que creo que vale la pena mencionar, son los rumores sobre terceras personas. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente y siempre hay que tomarlo con pinzas, algunos medios de comunicación turcos especularon sobre la posibilidad de que existieran terceras personas en la ecuación. ¿Fue esto un factor determinante en la ruptura? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Pero, ¿qué ha pasado con Kerem y Hande después de la ruptura? ¿Cómo han seguido adelante? Ambos han continuado con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y consolidando su posición en la industria. Kerem, por su parte, ha participado en nuevos proyectos, demostrando su talento y versatilidad como actor. Y Hande, además de seguir trabajando en proyectos televisivos, también ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas. ¿Pero han rehecho sus vidas sentimentales? Hasta donde sabemos, Kerem parece estar soltero. Por otro lado, Hande mantiene una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Las fotos de ellos juntos compartiendo momentos en diferentes lugares del mundo han sido constantes en las redes sociales. Parece que Hande ha encontrado de nuevo el amor, y la verdad, le deseamos lo mejor. En cuanto a su relación actual, la verdad es que se desconoce si mantienen algún tipo de contacto. Han pasado muchos años desde la ruptura, y es probable que cada uno esté centrado en su propia vida. Pero lo que sí es cierto es que a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos parecen mantenerse. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy valioso. En definitiva, la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia con muchas aristas, con muchos matices. Un romance que nos hizo soñar, que nos emocionó, pero que finalmente llegó a su fin. Y aunque la ruptura fue una decepción para muchos, también nos dejó una valiosa lección, que el amor, a veces, no es suficiente. Pero más allá de la ruptura, lo importante es recordar lo bonito que fue mientras duró. La conexión que tenían, la química que desprendían, los momentos que compartieron, todo eso quedará grabado en la memoria de sus fans. Y aunque ya no estén juntos, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas y queridas del mundo del espectáculo. Y ahora, para terminar, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones finales. ¿Qué podemos aprender de la historia de Kerem y Hande? Pues bien, creo que podemos aprender varias cosas. Primero, que la fama y la exposición mediática pueden ser muy difíciles de manejar. La presión, las expectativas, los rumores, todo eso puede afectar a cualquier relación, por muy fuerte que sea. Segundo, que el amor a veces no es suficiente. A pesar de que exista cariño, afecto y compatibilidad, las circunstancias de la vida, las diferencias de opinión, o las metas individuales pueden hacer que dos personas tomen caminos separados. Y eso no significa que el amor no haya sido real. Simplemente significa que en ese momento, las cosas no funcionaron. Tercero, que es importante respetar las decisiones de los demás. Aunque nos duela, aunque no entendamos, debemos respetar las elecciones que cada persona hace en su vida, especialmente en lo que respecta a sus relaciones personales. Y finalmente, que a pesar de las rupturas y los corazones rotos, siempre hay esperanza. La vida continúa, y siempre hay una nueva oportunidad para encontrar el amor, la felicidad y la plenitud. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya entretenido. Hemos recorrido juntos la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desvelando algunos secretos y revelaciones que espero les hayan sorprendido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por ver el vídeo, por sus likes, por sus comentarios, por todo el apoyo que me brindan. De verdad, son los mejores.
Y ahora, como siempre, los invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y Ande? ¿Qué opinan sobre la ruptura? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? Me encantaría leerlos. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.